Estamos de regreso, mesa de los miércoles, mesa de análisis. Ramón Izaguirre, gracias por estar aquí. Armando, muy buenas tardes, al contrario. Saúl Arellano en la Ciudad de México por el teléfono. Saúl, ¿cómo estás? Un gusto estar siempre contigo y con Ramón, Arnoldo. No, para nosotros es de veras un gusto tenerte por todo ese bagaje material al que nos haces voltear, que de repente nos gana la cotidianidad y no observamos, Saúl, como el que vamos a platicar el día de hoy. Así es, pues ya estamos listos, Arnoldo, y un saludo allá a Ramón y obviamente a todo el auditorio. Igualmente, Saúl, un gran abrazo. El tema con el que empezamos es un documento que Saúl Arellano nos hace llegar, del cual un poco más tarde vamos a tener la información completa en Zona Franca. Es la Encuesta Nacional de la Juventud 2010. ¿Es correcto, Saúl? ¿Es la más reciente que se conoce? Es la más reciente, Arnoldo, y de hecho lo interesante de este documento es que la interpretación y el análisis que hace la Secretaría de Educación Pública respecto a la Encuesta Nacional de la Juventud, y lo hace básicamente para determinar pues cuál es la dimensión de este problema mal llamado de los ninis, y digo mal llamado porque implica una carga discriminatoria muy fuerte en contra de las y los jóvenes de nuestro país, ¿no? Tú nos irás dando detalles, tú conoces perfectamente el documento, pero nada más decir que la encuesta sitúa a Guanajuato, es lo que te llamó la atención, nos propusiste el tema por eso y desde luego a nosotros también nos pareció importante. Guanajuato está situado con cifras muy elevadas, es uno de los estados que presentan una problemática aguda en materia de jóvenes que ni estudian ni trabajan, y particularmente dentro de esto la problemática de las mujeres, un sector que se ve aún más afectado, Saúl. Así es, mira, para ir poniendo en contexto y para que la gente sepa de la magnitud de lo que estamos hablando, de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Juventud que comentábamos, se identifica que hay 7.8 millones de jóvenes que tienen de 12 y 29 años que no tienen ni la oportunidad de trabajar ni de estudiar. Es decir, casi 8 millones, de los cuales peligrosa y preocupantemente 5.9 millones, es decir, ya casi los 6, son mujeres. 75.7% de estas personas de 12 a 29 años que no tienen estas oportunidades ni de trabajo ni de estudio son mujeres. 1.900.000, estamos hablando del 24.3% son hombres. Entonces tenemos esta enorme problemática de estas jóvenes, de estos jóvenes que en la década de los 90 el señor Vicente Fox destinaba, ¿no?, que teníamos el mayor bono demográfico del país, que debido justamente a las políticas que no se implementaron en su administración ni en las del Calderonato, pues tenemos el enorme problema que ese bono demográfico ya se nos convirtió en un pagaré demográfico, porque las capacidades que han perdido estas y estos jóvenes al no haberse incorporado con calidad, con oportunidad a la escuela, con calidad y oportunidad al ámbito laboral, pues hoy nos deja en un país en el cual la gran mayoría, nos dice el Coneval, pues carece de seguridad social, con salarios raquíticos, con enormes dificultades para incorporarse a puestos de trabajo de calidad, y bueno, pues todo esto se está traduciendo en lo que ya estamos viendo en el país: pobreza, desigualdad, marginación y una enorme discriminación en contra de las mujeres que se expresa en estas cifras. Para ponerlo de una manera muy sencilla de comprenderla, de cada 4 personas que están en este grupo de edad de 12 a 29 años, que no estudian ni trabajan, estamos hablando que 3 son mujeres y 1 es un hombre. Así es, Ramón. Oye, Saúl, a mí me llama la atención y me parece muy afortunado el término de pagaré demográfico. Yo creo que es un pagaré muy costoso, pero además sin solvencia del otro lado, digo, usando el mismo término, ¿no? O sea, no veo cómo el gobierno pueda solventarlo. Mira, tienes toda la razón, Ramón. El problema que estamos enfrentando aquí es lo que Rifkin llamaba en su artículo del fin de semana en el New York Times, el asunto de la fractura del mundo del trabajo. Es decir, mientras la política en nuestro país siga estando centrada en el control de la inflación, en el mantenimiento de la competitividad vía el control de los salarios bajos y en mantener a una enorme masa de trabajadores y de personas en ocupaciones de bajas prestaciones, con bajo ingreso, con pocos servicios públicos y de mala calidad, pues el problema es que esto se nos está empezando a revertir y de una manera muy grave. Pongo solamente 2 ejemplos. El hecho de no trabajar y de no estudiar está llevando a miles de jóvenes
a delinquir y a estar de la mano con la delincuencia organizada. Claro. Hoy nuestras cárceles están llenas de jóvenes. Fíjense nada más el dato, hay 240,000 personas, alrededor de 225,000, personas privadas de la libertad, de las cuales casi el 75% tienen entre 24 y 39 años de edad, es decir, jóvenes que no tuvieron ninguna oportunidad, que en la gran mayoría de los casos fueron cooptados por la delincuencia y que hoy están en los espacios de mayor opacidad, de mayor corrupción, de mayor fractura del sistema institucional, y que estoy yéndome al extremo de los extremos, ¿no? También tenemos ya implicaciones demográficas muy fuertes. Los datos de mortalidad del INEGI nos indican que la mortalidad creció en los últimos años de una manera muy acelerada debido a la violencia, y si estamos hablando que cada año hay más de 22,000 homicidios en el país, que el 90% de estos homicidios son en la gran mayoría víctimas hombres, y que en la gran mayoría la edad de las víctimas de estos homicidios son personas que al momento de fallecer tenían de 14 y 34 años de edad, pues bueno, estamos hablando de un panorama desolador por donde lo queramos ver, y que, como bien plantea Ramón, el problema es que no hay autoridad ni en lo municipal ni en lo... Si tuviéramos que hablar de ninis, como dices el término, me parece, coincido contigo en que es bastante peyorativo. Primero que se los tendríamos que aplicar es a los que ni siquiera nos gobiernan, ¿no? Y ni siquiera son capaces de implementar políticas públicas en torno a, yo creo que uno de los problemas más serios que enfrenta el país, Saúl. Sin duda, Ramón, el problema es que estos son los verdaderos, ni gobiernan ni dejan gobernar a los que sí saben. Saúl, estamos viendo la gráfica, ahorita la pasamos al aire, donde aparece la división por estados, la población que ni estudia ni trabaja por entidad federativa. Observamos que Guanajuato pues es el penúltimo, Coahuila es el único estado que nos supera, o sea, somos de los estados que más aportamos a la tasa de ninis en el país, de jóvenes que ni estudian ni trabajan. ¿A qué horas ocurrió esto? Mira, esto viene ocurriendo desde 1995, en el que Guanajuato empezó a instrumentar una política educativa dirigida a la promoción de construcción de escuelas privadas. Guanajuato tiene hoy la más baja cobertura en educación superior. Si tú ves la gráfica, lamentablemente no viene en este estudio, pero la cobertura en educación superior, pues estamos incluso por debajo de Oaxaca y Chiapas, ¿no? En términos de lo que es la cobertura, solamente 28 de cada 100 jóvenes en edad de estar en la universidad tienen esa oportunidad, y ocupamos el segundo lugar nacional, el peor por supuesto, solo después de Michoacán en cobertura del bachillerato. Aún con todas estas esfuerzos que se han hecho de telebachilleratos, estas nuevas modalidades a distancia, Guanajuato sigue a la cola nacional en estos espacios. Evidentemente esto se ve reflejado en estas cifras, y quizá también otro dato muy preocupante, Arnoldo, en el documento que estamos comentando, es que no solamente en términos porcentuales somos de los peores estados, sino que también en términos absolutos, es decir, solamente el Estado de México tiene en números más personas en este rango de edad de los 12 a los 29 años que Guanajuato, que no están estudiando ni trabajando, con obviamente la observación de que el Estado de México tiene 3 veces más población que Guanajuato. Aún así, en el Estado de México estamos hablando prácticamente de 1 millón de jóvenes en este rango de edad que no pueden trabajar ni estudiar, y que en Guanajuato la cifra es de 546,000. Para darle dimensión, habría que imaginarse al municipio de Celaya completo de estos jóvenes de 12 a 29 años, más un municipio, no sé, como Guanímaro, quizá como Manuel Doblado, toda su población junta, suman estos jóvenes que no tienen la oportunidad ni de trabajar ni de estudiar, y luego nos andamos... A ver, Saúl, pero déjame interrumpirte. Los gobiernos panistas, particularmente los últimos 2 gobiernos panistas, también, el actual, han presumido mucho, la atracción de inversiones, que tendría que implicar que hay puestos de trabajo disponibles, y luego la construcción de universidades y de bachilleratos. Entonces, ¿quiere decir que estas políticas no han impactado? No, por la magnitud del rezago. El asunto es que estamos haciendo muy poco y muy lento comparado con lo que se está haciendo en otros espacios. Por ejemplo, la única entidad que ha creado una universidad pública en los últimos 30 años es el Distrito Federal, que creó la Universidad de la Ciudad de México, y mira qué resultó, ¿no? Ahí tenemos que en prácticamente 5 años de operación tienen 2 titulados, ¿no? Un modelo fracasado finalmente.
Pero ahí está la construcción de este esfuerzo. Si vemos en el estado de Guanajuato, pues la universidad estatal, la UG, pues no ha construido prácticamente planteles nuevos de preparatorias, no sé desde cuándo, ¿no? Mejor la UNAM ya va a poner una allí en San Miguel de Allende, y el plantel de la oferta de educación superior del POLI, la UNAM, que se instalaron allí en León, Irapuato. Una federal más en León también, y bueno, pues prácticamente sí. Pero yo sigo, a ver, Saúl, yo sigo sin ver una política pública general, o sea, ni una política estatal en torno de ello, pero tampoco una política federal en torno a atender este problema a nivel global y luego a nivel de entidad federativa, ¿no? Sin duda alguna. Mira, yo lo que veo, y no sé si ustedes comparten esta visión, pero lo que yo percibo es que se abandonó a la universidad como un espacio de inclusión social. Es decir, se pensó que las universidades privadas iban a llenar el vacío de la infraestructura pública, porque se asumía previamente un supuesto heroico, que era que todos íbamos a tener empleo y íbamos a poder pagar claro, privadas, ¿no? El asunto es que ni hubo empleo, ni hubo salarios dignos, ni prestaciones, y obviamente después tampoco ya hubo escuelas a donde llegaran los jóvenes. Y las universidades públicas quedaron rebasadas en capacidad, ¿no? Sin duda alguna, porque además las planteles que se construyeron en la década de los 70, algunos en los 80, pues eran planteles pensados para una demografía en un estado que teníamos 3.5 millones de habitantes. No se planeó, no se tuvo la perspectiva del aceleradísimo crecimiento poblacional y demográfico, que esto va vinculado obviamente a las políticas conservadoras de no promoción y de no prevención del embarazo en todas las edades, y que nos llevó a la realidad de que en la década de 2010, pues el estado de Guanajuato tiene 5.6 millones, con el asunto además de que dejamos de ser un país mayoritariamente de niños y nos convertimos en un país en donde somos mayoritariamente jóvenes, es decir, personas que están justamente de los 12 y los 29 años de edad y que iban a demandar estos servicios. No se tuvo la previsión, no se planeó adecuadamente, y hoy no se tienen los criterios para, como bien dice Ramón, diseñar una política pública que implique un presupuesto como nunca antes lo habíamos necesitado en este ámbito, ¿no? Saúl, para terminar este fragmento de la mesa, el tema de las mujeres, que además nos daría pauta para entrar a las cuestiones de género que trataremos en el siguiente por la sentencia del caso Lucero. Aquí se presenta una doble marginación. La mayor parte, ya lo dijiste, de los jóvenes que no estudian ni tampoco trabajan son mujeres por diversas causas, pero la mayor parte de ellas producto de la discriminación que sufren socialmente en general, de la falta de equidad, ¿no? Exactamente, y que aquí juega nuevamente el rol y los estereotipos de género. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que son 6 millones de mujeres a nivel nacional, en el estado de Guanajuato, de estos 546,000, estamos hablando que prácticamente 450,000 son mujeres en el rango de edad señalado. Lo que vemos es que está ocurriendo el asunto del truncamiento de la trayectoria escolar y laboral debido a la maternidad. La gran mayoría de estas mujeres que no estudian ni trabajan ya tienen 1 o 2 hijos cuando menos. Entonces estamos viendo cómo el machismo, la discriminación, la reproducción de estos roles y estos estereotipos nos siguen diciendo en el estado que básicamente las mujeres pues no tienen otra opción más que ser mamás, ¿no? Bueno, si quieres hacemos una pausa, y Ramón, también te lo propongo, para entrar al tema de la sentencia del caso Lucero, ¿te parece? De acuerdo, vamos a la pausa. Gracias, Arnoldo. Hacemos una brevísima pausa.